Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a estar compartiendo en pantalla el material que vamos a estar utilizando para la sesión del día de hoy. Denme un segundo. Bien. Bueno, ahí disculpen el que no se ve muy grande. Déjense los acomodo. Muy bien. Mm, Ok. La clase del día de hoy vamos a hablar sobre los derechos de la infancia y protección de menores. En la Universidad Ciudadana de Nuevo León, em, nos guiará para que podamos comprender por qué la tutela de la niñez constituye un pilar esencial para el futuro de nuestra sociedad. La protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes es clave para poder lograr el desarrollo sostenible, pues este va a implicar garantizar que cada menor pueda crecer en un entorno seguro y propicio. En el contexto de México, donde aproximadamente un tercio de la población corresponde a la infancia, resulta indispensable que profesionales formados por la Universidad Ciudadana de Nuevo León conozcan las herramientas jurídicas y sociales para poder defender este tipo de derechos. Nuevo León cuenta con cerca de 1.4 millones de menores, lo cual subraya la dimensión y la responsabilidad de nuestras acciones locales, desde aulas universitarias hasta prácticas comunitarias impulsadas por la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Esta presentación nos va a ofrecer una perspectiva académica y profesional elaborada por la Universidad Ciudadana de Nuevo León para que podamos identificar los desafíos actuales y las mejores prácticas en materia de infancia. A lo largo de las próximas diapositivas vamos a abordar el marco normativo, los principios fundamentales, la situación estadística, los riesgos más frecuentes, los mecanismos de protección, los actores clave más frecuentes, los mecanismos de protección, los, todo esto relacionado desde la visión de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El objetivo es que cada estudiante y docente de la Universidad Ciudadana de Nuevo León salga con una visión integral y práctica de cómo impulsar la protección infantil en sus ámbitos de acción. Con esta base vamos a estar preparados para profundizar en los contenidos y reflexionar sobre el papel que como agentes de cambio formados en la Universidad Ciudadana de Nuevo León podemos desempeñar para garantizar un pleno ejercicio de los derechos de la infancia. Recuerden que para las actividades de este bloque se va a incluir la actividad de estar agregando eh, el completar, por así decir, temas de las diapositivas. Va a venir un pequeño recuadrito en el cual ustedes van a llenar con la palabra que falta. Puede venir, por ejemplo, este recuadro. La protección efectiva de los derechos de la infancia constituye un pilar fundamental, bla, bla, bla. Entonces puede venir
La, el espacio en blanco, efectiva de los derechos de la infancia constituye un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Entonces hay que rellenar esa palabrita. Después de la, ¿qué quedaría? La protección efectiva, claramente, o etcétera. Entonces van a venir así como tal los recuadritos para que los vayan tomando en cuenta. Es sobre esta diapositiva, entonces traten de memorizar, de tomar los apuntes necesarios. Vamos a continuar. Vamos a hablar del marco normativo internacional y nacional, que es imprescindible para entender las obligaciones y herramientas que rigen la protección de la niñez en México y Nuevo León. Esto según la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Vamos a comenzar con la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Esta fue ratificada en México en 1990. Tuvieron que pasar eh, un año para que este se ratificara. Este es el tratado más suscrito de la historia y 60 eh, va a tener las bases para que la Universidad Ciudadana de Nuevo León forme profesionistas conocedores de estos estándares. Tenemos también la Constitución Política de México en su artículo 4, en el cual reconoce expresamente los derechos de la infancia y ordena velar por el interés superior del niño, un principio rector que la Universidad Ciudadana de Nuevo León incorpora en su currículo. Tenemos la Ley General de Derechos de las Niñas y Niños, que desarrolla mecanismos específicos para garantizar estos derechos, y la Universidad Ciudadana de Nuevo León forma a sus estudiantes en su aplicación práctica. Además, existen instrumentos complementarios, protocolos sobre venta de niños, prostitución, pornografía infantil, etcétera, participación en conflictos armados, procedimientos de comunicación y demás. México ha ratificado estos tratados y la Universidad Ciudadana de Nuevo León enseña como parte de su enfoque integral. Estos protocolos facultativos amplían la protección y van a requerir la articulación de políticas públicas que los futuros egresados de la Universidad Ciudadana de Nuevo León deberán implementar en su ejercicio profesional. El conocimiento profundo de este marco normativo permite a que alumnos de la Universidad Ciudadana de Nuevo León puedan evaluar el grado de cumplimiento y proponer ajustes normativos y operativos. Concluiremos que dominar este tipo de normas es esencial para cualquier profesional formado en la Universidad Ciudadana de Nuevo León que busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la infancia en nuestro entorno. En esta sección vamos a abordar los principios fundamentales de los derechos de la infancia, conceptos que la Universidad Ciudadana de Nuevo León enfatiza como ejes de todo análisis y actuación. El principio de no discriminación, este establece que los derechos aplican a todos los menores sin excepción. Una idea que la Universidad Ciudadana de Nuevo León impulsa en su visión em, inclusiva es una de las cosas más importantes. También tenemos el interés superior del niño que debe orientar cada decisión administrativa, legislativa y judicial, y se enseña en la Universidad Ciudadana de Nuevo León como un criterio ineludible de políticas públicas y sociales. Tenemos también el derecho a la vida y no discriminación como el libre desarrollo. ¿Qué implica esto? Implica el asegurar que no solo la supervivencia es importante, sino que también el crecimiento físico, el crecimiento mental, moral, psicológico y social
y la Universidad Ciudadana de Nuevo León prepara a sus estudiantes para diseñar programas que favorezcan este desarrollo integral. La participación infantil reconoce a los menores como sujetos con voz propia, capaces de expresar su opinión según su edad y según su madurez. En la Universidad Ciudadana de Nuevo León trabajamos metodologías para poder facilitar esta participación. Estos principios no son meras definiciones, sino guías prácticas que la Universidad Ciudadana de Nuevo León utilizan para evaluar incentivas y proyectos de protección infantil. El comprender y aplicar estos principios nos permite a los futuros profesionistas formados por la Universidad Ciudadana de Nuevo León el diseñar intervenciones sensibles a las necesidades reales de cada menor. Vamos a concluir que estos fundamentos constituyen la columna vertebral de cualquier política o programa de protección infantil que impulse a la Universidad Ciudadana de Nuevo León y de México. Entonces comentábamos que tenemos estos cuatro principios: el de no discriminación, que es que todos los derechos se aplican a todos los niños sin excepción, independientemente de su origen étnico, condición socioeconómica, del género, la discapacidad o cualquier otra condición. Tenemos el derecho a la vida y libre desarrollo, que garantiza no solo la supervivencia del menor, sino el desarrollo integral, el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social. Esto que les va a permitir el desarrollar todo su potencial. También tenemos el interés superior del niño, que es el principio rector que debe guiar a todas las decisiones administrativas, legislativas y judiciales con relación a la infancia, que implica priorizar el bienestar de los menores en toda circunstancia. Y tenemos la participación infantil, que es el reconocimiento del derecho de los menores a expresar su opinión en los asuntos que se afectan, considerando su edad y su madurez, base para construir la ciudadanía responsable desde la infancia. Les voy a dejar aquí un momentito la diapositiva para que vayan tomando los apuntes. No olviden de la actividad, entonces es algo importante. Muy bien, vamos a ver la situación actual en México y Nuevo León. En este apartado como tal, vamos a examinar la situación utilizando datos que la Universidad Ciudadana de Nuevo León incorpora en su diagnóstico académico. La población infantil de México asciende a 40 millones, lo que representa un tercio del total, mientras que Nuevo León se estima en 1.4 millones, cifra que exige acciones específicas por parte de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El 20% de pobreza multidimensional indica que uno de cada 5 menores en México vive en condiciones de precariedad, cifra que en Nuevo León alcanza el 14%, un dato que los estudiantes de la Universidad Ciudadana de Nuevo León analizan para diseñar programas de atención focalizada.
El 25% de las víctimas de violencia revela que uno de cada cuatro niños ha sufrido maltrato físico, psicológico o negligencia, un reto que la Universidad Ciudadana de Nuevo León aborda desde enfoques de prevención y atención integral. El 55.5% de trabajo infantil entre los 5 y 17 años muestra a la persistencia de prácticas laborales inadecuadas, un fenómeno que la Universidad Ciudadana de Nuevo León estudia para poder promover la erradicación de esta violación. En Nuevo León, aunque los indicadores suelen ser mejores que la media nacional, existen brechas significativas entre zonas urbanas y rurales, y la Universidad Ciudadana de Nuevo León enfatiza la necesidad de intervenciones diferenciadas. Este panorama estadístico nos va a servir para comprender la magnitud y la complejidad de los problemas y motivar a planear soluciones basadas en evidencia. Vamos a concluir que un diagnóstico riguroso impulsado por la Universidad Ciudadana de Nuevo León es el punto de partida para diseñar políticas y programas efectivos de protección infantil. 40% de la población infantil representa un tercio de la población total del país, con aproximadamente 1.4 millones en Nuevo León. 20% de la pobreza multidimensional, uno de cada cinco menores mexicanos vive en condiciones de pobreza, cifra que alcanza el 14% en Nuevo León. 25% víctimas de violencia, uno de cada cuatro niños en México ha sufrido algún tipo de maltrato físico, psicológico o negligencia. 5.5% de trabajo infantil, porcentaje de menores entre 5 y 17 años que realizan actividades económicas según datos del INEGI en el 2023. Les voy a dejar aquí un momentito la diapositiva. Vamos a ver los principales riesgos y violaciones de los derechos infantiles. Aquí vamos a describir, tal como la Universidad Ciudadana de Nuevo León le presenta en su análisis de campo, la violencia extrema contra menores se manifiesta en agresiones físicas y psicológicas severas y en un 2022 Nuevo León registró 5.247 casos de violencia familiar que afectaron a niñas, niños y adolescentes. La explotación y trata de menores persiste en sectores como la agricultura, el comercio informal y el servicio doméstico, una realidad que la Universidad Ciudadana de Nuevo León estudia para proponer estrategias de prevención. Tenemos también el matrimonio infantil que sigue ocurriendo en zonas rurales a pesar de la prohibición legal,
un problema que la Universidad Ciudadana de Nuevo León aborda desde la perspectiva de derechos y salud pública. El abuso físico y psicológico, junto con otra negligencia y abandono, son violaciones frecuentes que requieren protocolos especializados de atención, conocimientos que la Universidad Ciudadana de Nuevo León incluye en su formación. El impacto de la pandemia del COVID agravó la violencia intrafamiliar en un 30%, un dato que la Universidad Ciudadana de Nuevo León utiliza para reflexionar sobre la importancia de sistemas de protección resilientes. Estos riesgos demandan respuestas integrales y la Universidad Ciudadana de Nuevo León promueve la articulación de recursos académicos, comunitarios y profesionales para poder abordarlos. Concluimos que conocer con profundidad este tipo de rasgos y violaciones va a ser el primer paso para que ustedes dentro de la Universidad Ciudadana de Nuevo León diseñen intervenciones eficientes y sensibles. En este bloque vamos a revisar los mecanismos y sistemas de protección infantil que operan en México según el enfoque que promueve la Universidad Ciudadana. Em, Tenemos el Sistema Nacional de Protección Integral, que este coordina la política nacional y articula estrategias entre niveles de gobierno, un modelo que la Universidad Ciudadana de Nuevo León analiza para proponer mejoras operativas. Tenemos la Procuraduría de Protección en Nuevo León, que interviene para para restituir derechos vulnerados y aplicar medidas urgentes. La Universidad Ciudadana de Nuevo León enseña a sus estudiantes los procesos jurídicos implicados, las redes interinstitucionales entre salud, educación, desarrollo social y justicia permiten la detección temprana de casos y la atención integral, un enfoque interdisciplinario que la Universidad Ciudadana de Nuevo León promueve dentro de sus programas. La sociedad civil complementa la acción gubernamental con iniciativas comunitarias y voluntariado local, un ámbito en el que la Universidad Ciudadana de Nuevo León fomenta la participación activa de los alumnos. Estos mecanismos van a requerir coordinación eficiente y capacitación continua, aspectos que la Universidad Ciudadana de Nuevo León integra en sus cursos y talleres especializados. El conocimiento detallado de estos sistemas permite a los futuros profesionales de la Universidad Ciudadana de Nuevo León el poder impulsar innovaciones en protocolos y gestión de casos. Concluimos que dominar estos mecanismos y su interrelación es clave para los egresados de la universidad, que contribuye a fortalecer la protección infantil en Nuevo León. En esta diapositiva identificaremos los actores claves en la protección de la infancia, tal como la Universidad Ciudadana de Nuevo León la presenta en un enfoque colaborativo. El gobierno, en sus tres niveles, define normas, implementa programas y ejecuta acciones en campo. La Universidad Ciudadana de Nuevo León forma líderes capaces de coordinar este tipo de funciones. Las familias constituyen el primer entorno de protección y en Nuevo León los programas de crianza de manera positiva ha reducido el maltrato en un 15%, un logro que la Universidad Ciudadana de Nuevo León estudia para poder replicar. Las organizaciones no gubernamentales y la academia aportan eh, investigación e innovación. La Universidad Ciudadana de Nuevo León desarrolla observatorios que monitorean el cumplimiento de derechos infantiles en la región. Tenemos también el sector privado. Este asume cada vez más políticas de responsabilidad social enfocados en la infancia principalmente, un campo donde la Universidad Ciudadana de Nuevo León inspira a sus alumnos a diseñar proyectos
empresariales con impacto social. Tenemos los medios de comunicación que juegan un papel muy importante en la sensibilización y la denuncia. Y la Universidad Ciudadana de Nuevo León capacita a sus estudiantes en ética y buenas prácticas informativas. La articulación de estos actores es esencial y la Universidad Ciudadana de Nuevo León enfatiza la importancia de la colaboración multisectorial para poder garantizar la protección a este tipo eh, de derechos y en cuanto a la infante. Vamos a concluir que el éxito de la estrategia va a depender de la sinergia entre los actores y el liderazgo de profesionales formados en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Aquí están los actores clave, que es el gobierno, medios de comunicación, familias, organizaciones no gubernamentales y academia, y el sector privado. Muy bien. Y finalmente, presentamos los retos y propuestas para fortalecer la protección de menores. Según la hoja de ruta de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, la mejora de servicios sociales va a requerir amplia cobertura y calidad educativa, sanitaria y protección social. Esto va a ser relevante, va a ser muy importante. Es importante que sea en zonas marginadas, Nuevo León como Juárez, García y áreas rurales. Es un desafío que la Universidad Ciudadana de Nuevo León asume en su vinculación comunitaria. Tenemos también los sistemas de denuncia accesibles. Deben ser amigables para menores y garantizar respuestas inmediatas mediante protocolos especializados, un tema central en la formación de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. La educación en derechos, que esta debe integrarse al currículo escolar, y la Universidad Ciudadana de Nuevo León, que puede liderar programas de formación para educadores y promotores de cultura de paz. Las políticas públicas intersectoriales requieren asignación presupuestaria suficiente y evaluación de un impacto sistemática, un enfoque que la Universidad Ciudadana de Nuevo León fomenta en la enseñanza de gestión pública. Ante estos retos es fundamental el articular recursos institucionales y voluntad política, y la Universidad Ciudadana de Nuevo León se compromete a formar profesionales capaces de hacerlo realidad. Creemos que la verdadera medida de progreso de una nación es cómo se trata a sus niños, niñas y adolescentes. La Universidad Ciudadana de Nuevo León trabaja para que Nuevo León sea un referente nacional de protección infantil. Este compromiso institucional se va a traducir en investigación. Esto va relacionado con la docencia y la acción comunitaria, que son pilares importantes en cuanto a toda la investigación. La Universidad Ciudadana de Nuevo León utiliza todas estas investigaciones para transformar los sistemas de protección infantil. Vamos a concluir, eh, no sin antes invitándolos a ejercer su responsabilidad y su creatividad para poder fortalecer la protección de los menores en nuestra región. Es muy importante que a raíz de nuestra enseñanza, a raíz de lo que vayamos nosotros dándoles a conocer a nuestros hijos, a nuestros familiares, para empezar, esto va de un campo pequeño hasta llegar a algo grande. Muchas de las veces empieza todo desde casa, entonces con el hecho de nosotros ser conocedores y de aplicarlo, ya es mucho, es mucha contribución. Claro
que nosotros podamos ir aplicando y haciendo más herramientas, haciendo más grupos sociales con los cuales puedan charlar y capacitar incluso para el respeto a estos derechos de los menores y evitar la violencia y el maltrato infantil. Entonces, esto sería todo por la clase del día de hoy. Espero que les haya sido muy útil. Recuerden realizar la actividad. Eh, si les genera cualquier duda, pueden hacérmelo saber. Ya saben que voy a estar respondiendo cualquier duda. No me tardaré más de 5 minutos, entonces cualquier cosa estoy a la orden. Que tengan un bonito día. Muchas gracias.